Iglesia del Nazareno presenta un mensaje de enseñanza de la palabra de Dios. Oramos para que este tiempo sea de edificación para su vida. Qué bendición llegar de nuevo al seno de su hogar. Y muchas gracias por prestarnos su amada atención. Ustedes, sin duda, como yo, estamos agradecidos con Dios por esta franja donde desfilan tantos siervos y siervas de Dios predicando la bendita palabra, la palabra que inspira, la palabra que alienta, la palabra que bendice. Y para esto le damos gracias indudablemente a nuestro buen Dios. Y le damos gracias a Canal 27 que hace posible que esta franja llegue a todos ustedes y disfrutemos del consejo de la bendita palabra de Dios. Hoy damos gracias a ese Dios bueno y grande que nos permite hacerlo. Y es un privilegio realmente. Y también nuestra gratitud a usted, hermana y hermano. A usted que con sus ofrendas como socio honorario hace posible que esta señal no se pierda. Gracias, gracias por contribuir a que esta semilla se siembre en toda Guatemala y aún fuera de nuestras fronteras. Muchas gracias por ser un socio honorario
del cual yo también me alegro porque soy parte de ese grupo de socios honorarios junto a mi esposa. Así que damos gracias a Dios por ello. Y vamos a ir al consejo de la palabra. Y yo quiero empezar con esta frase: gracia en medio de tu fracaso. Lo repito, gracia en medio de tu fracaso. Como hijos de Dios sabemos que enfrentamos situaciones muy difíciles, muy adversas en diferentes escenarios de nuestra vida. Indudablemente la pandemia marcó para muchas empresas, para muchos negocios, para muchas industrias, una quiebra que no se pudo detener. Quebraron, fueron sometidos a un intenso trabajo sin ventas, sin negocio, que no los consumió. Y a eso se le puede llamar un fracaso. Realmente por eso queremos hablar cómo enfrentar el fracaso. ¿Y qué es el fracaso realmente? ¿Cómo podemos definir lo que es un fracaso acá en el medio castellano, en el medio hispano? Para nosotros lo vemos como un resultado adverso, un resultado negativo de una empresa o de un negocio. Un suceso que puede ser lastimoso, inapropiado y funesto. Funesto en el caso de que usted levanta un negocio, invierte, hace préstamos y va a la quiebra. Y después se vuelve funesto realmente cómo salir de esa deuda que ha adquirido. Muchos se quedan sin terrenos, sin casas. Bueno, hay tantas situaciones que enfrentamos. ¿Qué suceden sin haber pensado en ello? Es que eso es si se puede usar la palabra interesante, del fracaso, que uno no lo piensa, uno va con todo el optimismo, con todo el ánimo, pensando que las cosas van a salir bien. Pero al momento o al tiempo tiene un resultado funesto, un resultado negativo, un resultado que uno no esperaba, adverso en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, queremos tomar este día el pasaje tan conocido del capítulo 39 del primer libro de la Biblia, Génesis. Y hablando de Génesis, qué hermosa está la serie de Génesis en Canal 27. No se la pierda esa franja a las 9 de la noche. Pues bien, en Génesis vamos a hablar de un personaje muy singular, muy conocido, y sin duda usted ha oído cientos y cientos de enseñanzas y de mensajes, sermones acerca de este siervo llamado José. Hoy queremos meditar ya en el tema especial: por su gracia superamos el fracaso. Voy a repetir nuestro tema: por su gracia superamos el fracaso. Vamos a dar respuesta entonces a cuándo superamos el fracaso, cuándo ocurre eso o el cómo ocurre. Y empecemos con esta historia tan maravillosa. Por su gracia superamos el fracaso cuando descansamos. ¿Cuándo descansamos? ¿Así, pastor? ¿Descansar en medio del fracaso? ¿Cómo está eso? Explíquese, por favor, me dirá usted. Y en efecto, pero antes, cuando usted y yo pensamos en el descanso, qué rico se siente después de un día laboral muy intenso, donde hemos dejado gran parte de nuestra energía en los oficios domésticos, en cualquier quehacer o en la industria, en el negocio, la empresa o el lugar donde trabajamos. Y estamos cansados, nuestras fuerzas físicas se han agotado. Qué rico es llegar a un lugar, a un sofá, a una cama, a un lugar de reposo, una hamaca, y descansar. Sin duda usted ha tenido esos momentos tan plácidos, y qué rico es descansar. Imagínese en una hamaca a la orilla de un río que corre libremente y se oye el pasar de esas aguas en el lecho del río. Usted se hamaquea bajo el suave viento de las hojas de los árboles. Rico, ¿verdad? Qué rico es descansar. Sin duda usted ha tenido esas experiencias tan preciosas o de otro tipo. Pero justamente no queremos hablar de ese tipo de descanso. Queremos hablar del descanso que nos ayuda a enfrentar el fracaso. Pero este descanso indudablemente es descansar en las manos del Dios Todopoderoso. Hay que hacer un alto. Cuando hay un incidente funesto, negativo, que no esperábamos, tenemos que hacer un alto e invocar el santo nombre de Dios. El salmista David escribe, por ejemplo, en el verso 13 del Salmo 27, hubiera yo desmayado, dice David, si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
No cabe duda que este personaje, David, estaba enfrentando una situación muy difícil, un fracaso muy fuerte en su vida, que lo traía en depresión, que lo tenía deprimido, que lo tenía sin ánimo de continuar. Pero él dice, en medio de todo eso, hubiera yo desmayado, hubiera yo sucumbido, hubiera yo totalmente terminado, arruinado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Estaba hablando de un tiempo futuro, no de un tiempo futuro, quiero decir, estaba hablando de su presente, estaba hablando que él podía confiar en Dios, podía descansar en Dios, pasase lo que pasase, porque él sabía que ese Dios iba a poder entenderlo, comprenderlo y rejuvenecer sus fuerzas, levantarlo de la situación que pasaba. El mismo Jesús nos llamó a descansar en él. Jesús sabía de esas situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. Él se humanizó, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó y tomó forma de hombre, y como hombre fue a la muerte más cruel y más dolorosa, como en la cruz. Llevó todo el proceso humano, y en ese proceso humano, él también emitió estas palabras que las recogemos en la santa y bendita palabra de Dios, porque no cabe duda que él nos llamó a descansar en él. Su palabra dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. ¿Por qué no le cambiamos un poquito las palabras? Venid a mí los que habéis fracasado, los que habéis sucumbido, los que habéis visto que ya no hay salida. Venid a mí y yo os haré descansar. ¿Verdad que suenan interesantes esas palabras? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Y tiene mucho que ver con la vida de José. Si miramos a este muchacho del cual vamos a leer en breve en el capítulo 39 de Génesis, nos vamos a dar cuenta que desde muy joven empezó a enfrentar una vida que se podría llamar de fracaso. Formaba parte de una linda familia, era un lindo hijo, si lo queremos llamar así, de una familia numerosa. Recordemos nosotros que Jacob, entre una de sus esposas, estaba justamente Rebeca o Raquel. Y entonces este varón de Dios llevó una situación difícil después de tener 10 hijos. Su esposa, su amada esposa, la que no le había dado herencia ni prole, resulta embarazada por gracia, favor y misericordia de Dios. Y en efecto, viene a luz el 11º hijo, y su padre le pone por nombre José, y así empieza la vida de José. Más adelante, su madre nuevamente queda embarazada, y viene otro varón. Este varoncito lo llaman Benjamín, pero aquí ocurre algo inédito, algo doloroso. Su madre muere en el parto, y solo queda Benjamín y José como hijos legítimos de la esposa amada de Jacob. Ahora, si empezamos a ver esta historia, nos vamos a dar cuenta que él pierde a su mamá. Solo queda al cuidado de su papá y sus madrastras y sus 10 hermanos, junto a su hermano Benjamín. Pero resulta que Dios en su gracia había descansado su bondad y su amor en José, porque era un muchacho noble, un muchacho que desde muy tierno buscó la gracia y el favor de Dios, quiso hacer la voluntad de Dios, quiso declararlo a Dios como el Señor de su vida. Y esto, quiera que no, provocó celo en sus 10 hermanos, reacciones negativas, y para ajuste de males, diríamos algunos, su padre le mandó a hacer una túnica de muchos colores que lucía más elegante que sus hermanos, por supuesto, porque lo quería mucho. Era hijo de la esposa amada que la había perdido. Bueno, a veces hacemos cosas como padres, ¿verdad?, que no son muy favorables o no son muy sabiamente pensadas. Pero dejémoslo ahí. Lo cierto es que José recibió el rechazo de sus hermanos. Y aparte de esto, como se le llama a José, era un soñador. Tenía sueños especiales que él debía haber guardado en su corazón, pero era tanto su gozo y su emoción que se lo relató a sus hermanos cuando las 12 espigas se inclinaban ante él, y él era la 12ª espiga, y 11 se inclinaban ante él. Entonces eso era como jefe, como rey y señor de sus hermanos, y se enojaron y lo rechazaron. Más adelante tuvo otro sueño. Ahora eran 11 estrellas y el sol y la luna.
Quiere decir que acá sus padres y también todos sus hermanos le hacían reverencia. Realmente esto, en lugar de crear un ambiente favorable en su familia, le ocasionó el rechazo. Así que ahora miremos la historia, miremos los fracasos, si lo queremos ver de esta manera, de José. Quedarse huérfano de madre. La madre siempre será indispensable. Solo el amor, la gracia y la presencia de nuestro Señor puede superar el vacío que deja una madre o una esposa. Bien, entonces José vivió con esta marca. Y aparte de esto, el rechazo, pero el rechazo no se quedó ahí. Buscaron la manera de matarlo, de destruirlo, de desaparecerlo. Si no hubiera sido por Rubén, después de meterlo en la cisterna allá en el desierto, pues lo matan, pero Rubén intercedió para que lo sacaran de ahí, y luego venían unos mercaderes que andaban por el desierto llevando y trayendo mercaderías para llevar de un lado a otro, y también llevaban esclavos. Y ahí lo vendieron a José, y su historia fue a parar a Egipto como un esclavo. Una vida realmente fracasada, fracasada como hijo huérfano, fracasada como hermano ante su familia, y fracasada ahora a llegar a una condición de esclavo. Ahora bien, pensemos por un momento, ¿cuál sería la actitud de José? ¿Cómo iría José en este camino por todo el desierto hasta llegar a Egipto y luego ser puesto en una plataforma en exhibición, de venta ahí en gran oferta? Era un muchacho de hermoso semblante, guapo, bien hecho, un buen mozo, como diríamos, y ahí estaba la venta. Pero yo me quiero poner un poquito en los zapatos de José. No lo creo así como un tipo con el ceño fruncido o con los ojos caídos o lagrimosos o en derrota. Lo miro como un hombre que levantaba la frente, no con orgullo, sino con confianza en Dios. Él decía, en esta situación voy a descansar en Dios. Ese Dios que me ha guardado, ese Dios que me libró de mis hermanos, ese Dios que me libró de la muerte, ese Dios que me ha traído hasta acá, es el mismo Dios que también tiene un futuro para mí. No lo sé, no lo conozco, pero estoy en sus manos y sé que Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. Me lo puedo imaginar de esta manera, viendo su situación negativa, pero en medio de ello levantándose con la gracia y el favor de Dios, descansando en el favor, en la bondad y la misericordia de Dios. Qué hermoso, amado hermano y amada hermana, amigo y amiga que está sintonizando Canal 27, el canal que predica la verdad. Qué lindo cuando usted y yo podemos decir, en medio de esa situación difícil, en medio de ese problema que está enfrentando, sin duda usted lo ve como un fracaso, lo ve como una derrota, pero en este momento doble sus rodillas, en este momento dígale, Señor, no me voy a quedar hundido en este zanjón, no me voy a quedar tirado en este abismo, Señor, voy a descansar en ti, porque el Dios que me dio la vida en el vientre de mi madre, es el mismo Dios que nos dice, levántate, yo estoy contigo. Es el Dios que nos invita a descansar en Él. Es el Dios que a través de Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, arruinados, fracasados, derrotados. Venid a mí y yo os haré descansar. Qué hermoso cuando usted y yo podemos tomar esa actitud y entrar en el descanso que el Señor nos ofrece ante la situación y el fracaso que vivimos. Pero en segundo lugar, su gracia nos hace superar el fracaso cuando emprendemos. Si primero descansamos, un segundo paso es emprender. ¿Qué estamos diciendo con ello? José había aprendido a descansar en Dios, pero después de descansar en Dios, también aprendió a ser un muchacho emprendedor, un muchacho que no cruzaba los brazos, un muchacho que no se tiraba en una banca, se embrocaba y esperaba que el sol se pusiera sumido en su humillación, en su tristeza y en su fracaso. José no era esa clase de persona. Miremos lo que pasó. Allá está en la plataforma, allá lo tienen a la venta en Egipto y dice la palabra en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 39, verso 5. Y escuchemos y leamos lo que la palabra de Dios dice. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba en todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Mire qué importante la última frase, dice,
y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Ahora, ¿qué pasó? José fue comprado por un hombre importante de Egipto llamado Potifar. Este hombre tenía buen dinero, tenía buena posición en la sociedad egipcia. Así que él compró a José porque lo vio un buen mozo, lleno de salud, y indudablemente, como ocurre con todo hijo de Dios, la gracia de Dios estaba sobre él. Lo hacía atractivo, lo hacía, como decimos nosotros, una persona carismática, una persona que caía bien, porque la gracia de Dios estaba sobre él. Así que aquel hombre lo compró y lo llevó a casa. Pero mire lo que ocurre. Ahora vamos con la imaginación otra vez, en lo que la palabra de Dios nos ofrece. Nos podemos imaginar un José que llegó y luego pues obedientemente le dijo a su amo, estoy para servirle, ¿qué quiere usted que yo haga, don Potifar? Así se llamaba aquel siervo. Así que entonces Potifar lo pone a ver que mire todo lo que hay y que vaya limpiando, que vaya arreglando, que vaya viendo lo que está mal y lo componga. Pero como siempre ocurre con un hijo de Dios que tiene la gracia de Dios sobre él y que es emprendedor, pues este muchacho no solo hizo lo que se le dijo, pensó que algunas cosas quedaban mejor en tal dirección, otras quedaban mejor allá, y bendijo la casa del egipcio, la arregló como a él le pareció mejor, se fue al campo, miró los cultivos, miró los ganados y en todo metió las manos, porque la palabra de Dios dice claramente, Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, que este José hizo posible que esa bendición llegara a toda la casa del egipcio. De tal manera que bendijo la casa, lo que había en casa, como lo que había en el campo. No cabe duda que la gracia de Dios estaba con José. Ahora, déjeme decirles, esa gracia y esa bendición de Dios no es solo para José, no es solo para ciertos personajes, tanto hombres o mujeres de Dios que desfilan en la Biblia, es para todo aquel que primeramente puede descansar en Él y después tomando esas habilidades, esas actitudes, esas capacidades, esa inteligencia que el Señor nos ha brindado, lleno de su sabiduría, puede emprender y no se queda de brazos cruzados como lo hizo José. Sin duda Potifar estaba emocionado cuando vio todo aquello y miró lo que estaba pasando y cómo en pocos meses la casa había prosperado, todo se miraba elegante, bonito, iba al campo, las plantas prósperas, los ganados bien. Era un excelente administrador, era un excelente emprendedor José. Y ocurre lo que dice en el verso 6 del capítulo 39, que otra vez vamos a tener en la pantalla y vamos a leer. Dice, y dejó todo lo que tenía, está hablando de Potifar, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Ahora, mire lo que está pasando. Imaginémonos la escena. Todo está caminando bien a tal extremo que dice el señor Potifar, bueno, aquí yo no tengo nada que hacer. Este varón tiene una perspectiva, tiene un entusiasmo para trabajar, tiene tal conocimiento, tal entendimiento, tal sabiduría, que mejor lo dejo todo en manos de él. Le dio las llaves de todo en la casa, le dio el camello de 4 jorobas ahí para que lo usara libremente, una limusina. Todo estaba bajo el mando y todo era bendecido bajo la mano de José. A tal extremo que ya Potifar solo se preocupaba, como dice ahí, del pan que comía. Ya solo estaba preocupado de que su comida fuera sabrosa, que lo comiera tranquilo, con sus piernas extendidas ahí en el comedor, comiendo tranquilo y bebiendo bien al lado de su esposa. Todo estaba bien, pero mire la frase que agrega en la última parte, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Esto quiere decir que en un momento le iba a crear complicaciones, porque la esposa era joven, era guapa, la esposa de Potifar, y empezó a poner sus ojos en José, indudablemente, le empezó a atraer a aquel joven mozo, por lo servicial, porque era un muchacho emprendedor, porque siempre daba la mía extra. No te preocupes en dar la mía extra.
Amados, podemos pasar cualquier crisis, amada hermana y amado hermano, amigo que nos sintoniza. Podemos pasar cualquier crisis, cualquier situación, por muy adversa que sea, pero no claudiquemos, no cedamos, no tiremos la toalla, como dicen los muchachos, ¿verdad? Dios nos ha provisto a usted y a mí de talento, de habilidades, de virtudes y nos ha provisto de dones por la gracia y el favor de su Espíritu Santo cuando venimos a Cristo Jesús. Y es justamente aquí, en las adversidades, en las situaciones difíciles, donde salen a relucir esos dotes, ese talento, esa habilidad y esa gracia que el Señor nos ha dado. ¿Sabe? Un consejo es, dejemos de quejarnos, porque hay personas que en lugar de ver en el tropiezo, en el fracaso, una forma de saltar a una nueva dimensión, lo que vemos es un obstáculo, un tropiezo y tiramos la toalla. Y nos empezamos a quejar. ¿No le parece a usted que es molesto hablar con personas que siempre se están quejando? Personas que no tienen algo bueno que decir. Todo su lenguaje, sus palabras son negativas. Recuerdo a una persona que en cierta ocasión era muy alegre y llegó a su trabajo y dijo, buenos días. Y uno de todos los compañeros de trabajo contestó, ¿qué tienen de buenos? Qué lamentable, ¿verdad? Cuando no podemos ver la gracia y el favor de Dios en un nuevo día, el aire que respiramos, la luz del sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, la silla donde nos sentamos, la cama donde dormimos, la esposa que tenemos o los hijos que nos rodean, o el padre o la madre, sobrinos o sobrinas, todo aquello que Dios nos da, o simplemente oír el canto de un pájaro. Es muy interesante para mí en las mañanas, a eso de las 5 de la mañana, oír afuera de la casa el canto de esa ave que aquí le llamamos el censontle mexicano, y allá en Costa Rica se le llama el chigüiro, o sea, el pájaro nacional o el ave nacional de Costa Rica. Este tiene un canto tan hermoso, tan lindo en las madrugadas. Y me deleito oyéndolo, aparte de que hay muchos pájaros en el corredor de la casa que endulzan la vida realmente. Y uno puede darle gracias a Dios y uno puede tomar una actitud positiva frente a la vida, ver los animalitos, ver las plantas, ver las flores y decir, Señor, este es un buen día, voy a emprender con lo mejor que tengo, voy a hacer todo lo que tú me has dado y voy a poner en juego mis capacidades, mi talento, mis habilidades, regalo tuyo, Señor, para darte la gloria a ti. Es decir, tenemos que empezar a emprender, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Venimos de una fuerte pandemia y esta pandemia ya no se va, se quedó con nosotros. Algunos ya van por la tercera, otros ya van por la cuarta vacuna. No dejemos de hacerlo. Vacunémonos, cuidémonos. Pero la gracia de Dios está sobre nosotros y en medio de una situación negativa, en medio de un temporal y una lluvia tan fuerte que tanto daño nos ha causado, que tanto ha socavado la superficie de los terrenos, que tantos males nos ha causado con las crecentadas de los ríos, puentes que se han ido de largo en la corriente y hay comunidades incomunicadas y hay personas sufriendo porque hay deslaves, algunos han muerto y da dolor en el corazón y lo único que nos provoca es doblar nuestras rodillas y clamar para que Dios tenga misericordia de nosotros y Dios levante de nuevo esta población, pero no nos vamos a quedar ni hincados ni de brazos cruzados, vamos a emprender de nuevo la vida y decimos, Señor, no podemos evitar estos fenómenos naturales porque además son consecuencia de lo mal que hemos cuidado nuestra fauna, nuestra naturaleza, todo lo que tú nos has dado. Y en medio de todo esto, en medio de lo que parece un fracaso, nos podemos levantar de nuevo y decir, si Dios está con nosotros, nos levantamos por su misericordia y emprendemos negocios. Es maravilloso ver tanta gente preciosa en Guatemala y en otros contornos de Centroamérica y el mundo entero, que ante estas situaciones emprendieron negocios, emprendieron nuevas fuentes para ganarse los centavos, para poder vivir. Y les ha ido bien a algunos. La pandemia más bien marcó una etapa de su vida que les cambió el curso de su vida para bien. ¿Sabe por qué? Porque bajo la gracia de Dios, bajo esa sabiduría, ese entendimiento, ese talento y esa habilidad,
pudieron crear negocios que respondían a la necesidad de la gente. ¿Sabe por qué? Porque eran igual que José, emprendedores, gente que le buscaba sentido a la vida, que buscaba qué hacer con todo lo que Dios ponía en sus manos. Y vio todo lo que tenía Potifar y José lo levantó porque era un muchacho emprendedor. Así es una manera también maravillosa en que Dios puede levantar cualquier negocio, levantar cualquier cosa que emprendemos por su gracia. Así que no nos dejemos vencer, sino levantémonos bajo la gracia y el emprendimiento que Dios nos puede dar en su gran misericordia. David, recordemos un poco a David. ¿Qué hizo David? David fue un muchacho también que las cosas no le salieron bien. Usted sabe que servía a Saúl y era el paje de armas de Saúl, y en un tiempo cantaba, tocaba el arpa para tranquilizar el mal espíritu que se apoderaba de Saúl. Y en una de esas veces Saúl le tiró la lanza, pero por la habilidad que aquel pastor tenía, se pudo quitar y evitó ser muerto. Más adelante lo persiguió con ejércitos hasta de 3,000 hombres, queriendo destruir a David. David se fue a unas cuevas, a las cuevas de Qumran, a los lugares de allá aledaños al torrente de Hebrón, y se iba escondiendo por todos aquellos lugares. Y ahí dice la palabra que se le unieron mucha gente, gente ladrona, sinvergüenza, gente negativa, gente que le había ido mal en la vida, que era gente rufiana, que era gente ladrona, se le fue uniendo. Pero la vida de David, que era conforme al corazón de Dios, hizo que permeara la vida de aquellos muchachos o personas que se iban uniendo con él, y los transformó por la gracia de Dios. De tal manera que a todo ese grupo que se le unió se le llamó los valientes de David. David sufrió, quiero decir, muchas situaciones difíciles, muchas situaciones que parecían fracaso en su vida, pero en todas ellas pudo, por la gracia de Dios, levantarse de nuevo y emprender bajo la misericordia de Dios. Qué lindo es leer, por ejemplo, el Salmo 40, 1 al 4. Mire cómo David sabía reposar en Dios, esperar en Dios y poner todo su esfuerzo para emprender de nuevo lo que tenía que hacer. Dice la palabra en el Salmo 40, 1, 4. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar, dice la palabra, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Enderezó mis pasos. Puso luego, dice el salmista David, en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado, dice en el verso 4, el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Era un hombre que la pasó difícil, que vio el fracaso, que vio la derrota, pero se levantó. De nuevo él puso en práctica todo su entendimiento y empezó a emprender lo que tenía que hacer con la mirada puesta en el autor y consumador de su fe. Es importante que usted y yo podamos pensar de la misma manera y podamos emprender de nuevo. No mire su derrota, no mire, hermana y hermano, su fracaso, amigo y amiga amada, no mire su fracaso, mire al Dios que está sobre usted, al Dios que está sobre nuestra vida y al Dios que lo puede levantar. Emprenda, ponga en práctica esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento, esa habilidad, ese talento que el Señor le ha dado. No mire su fracaso, mire al Dios que está sobre los fracasos. En tercer lugar, por su gracia superamos el fracaso cuando escapamos. Suena extraño esto. ¿Cómo vamos a enfrentar un fracaso escapando? Bueno, miremos la escena de José primero para entender lo que estamos diciendo. Suena extraño superar el fracaso huyendo y escapando. Sin embargo, lo importante es saber aquí que enfrentar el fracaso también va a exigir de nosotros muchas veces escapar, muchas veces huir. Como dice un dicho popular de la gente, normalmente hablando, dicen, más vale que digan aquí huyó y no que aquí quedó. No que por llevársela de valiente ahí lo mataron. Más vale que aquel que dice, no, aquí no puedo, aquí no la hago, y sale huyendo y escapa por su vida. Aquí queremos hablar del pecado. Hay algo tan fuerte y destructor de la vida del ser humano como lo es el pecado. El pecado siempre nos va a llevar a la esclavitud, de la esclavitud al fracaso y del fracaso a la muerte y de la muerte a la muerte eterna.
Es tremendo el pago del pecado. Por eso dice Romanos que el pago del pecado es muerte. Y qué importante cuando usted y yo entendemos esto. Y José lo sabía bien. José estaba seguro, él era un guapo, atractivo. Empezó a ver que aquella joven mujer, esposa de su amo, ponía mucho los ojos en él. Él lo percibió. Él se pudo dar cuenta que algo anormal estaba pasando, que había un sentimiento que se estaba despertando en aquella mujer. ¿Y qué hizo en esa condición José? Apartarse de ella, huir de ella, estar lo más lejos que podía de ella, evitar quedar solo con ella, que eso es lo importante. Qué bueno cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón y es como esa luz roja que rápido se enciende y nos dice peligro, 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 peligro. Es decir, el Espíritu Santo obrando en nosotros y anunciándonos que la cosa está difícil, que la cosa está seria y por lo tanto nosotros tenemos que escapar. Miremos la historia para entenderla mejor. Miremos lo que dice el verso 7 del capítulo 39, siempre en Génesis. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Si vamos unos versos más adelante, él trató por todos los medios de evitarlo, a tal extremo que cuando se quedaron solos, ella mandó a todos los siervos que salieran de la casa y solo se quedó sola con José. Se le abalanzó, lo abrazó y José como pudo, como usaba un gabán encima de su ropa interior, él se zafó, por decirlo así, debajo de eso, le dejó su túnica ahí y salió huyendo, solo en ropas interiores. Ahora bien, dice el verso 12, cuando ella se vio en esa situación, ¿qué pasó? Y dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces David dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Verso 13, cuando vio ella, dice la palabra, que había dejado su ropa en sus manos y se había ido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y yo grité, si no este bandido, esta persona hebrea, este extranjero, me hace pedazo la vida. Importante la manera en que actúa el pecado y la maldad. Pero lo importante que vamos a rescatar acá es que David pasara, o José quiero decir, pasara lo que pasara, huyó, dejó sus ropas ahí. Claro que era una evidencia, era una fuente de prueba para aquella mujer calumniosa y mentirosa, pero él escapó y no se dejó vencer por el pecado. Entonces, claro, ella vino y con los gritos que dio vinieron todos los de la casa y dijo, ay señora, qué pena, qué sinvergüenza este tipo y qué se haría. Y el pobre pues se fue a esconder. Cuando vino Potifar pues le contaron toda la historia. Él se quejó y Potifar tuvo que actuar de la manera en que debía actuar, o sea, castigarlo. Es importante que hay situaciones en nuestra vida que nos hacen enfrentar estas cuestiones tan delicadas. Pero qué bueno es cuando usted y yo podemos tener la gracia, el favor y la sabiduría de Dios para huir del pecado, para huir de la maldad. Y fue lo mismo que Pablo le enseñó a Timoteo, aquel joven pastor soltero que estaba pastoreando en diversas regiones donde Pablo lo dejaba para pastorear al pueblo de Dios y a las iglesias de aquel tiempo. Por eso le escribe allá en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 11, estas palabras. Le dice a su joven hijo Timoteo espiritual, le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Huye de todo esto, pero a cambio de huir de estas pasiones, haz lo bueno, porque es lo importante y la sabiduría y la gracia de Dios. Quitamos lo malo, pero ponemos algo bueno en su lugar. Y eso fue lo que justamente le estaba diciendo Pablo. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio buscan al Señor. Esto ya está en otro consejo que le da a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 22. Ahí le dice otra vez Pablo a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio
invocan al Señor. Realmente era un mandato que le mandaba, valga la redundancia, que le mandaba a huir de esas situaciones. No es cuestión como piensan algunos jóvenes, señoritas, hermanos, incluso ya adultos, que dicen, no, tengo la fuerza, la gracia y el vigor de Dios para poder soportar cualquier tentación, para poder soportar cualquier cosa que enfrentamos de peligro, y creemos que por la gracia de Dios, por la bondad y el poder de Dios que está en nosotros, podemos hacerle frente a una tentación que es muy delicada, y jugamos con la bondad y la gracia de Dios. Por eso Pablo le dice claramente, huye de esto, escapa de ello, no te metas en esas situaciones, escapa por tu vida, le dijeron los ángeles cuando sacaban a Lot y a su esposa de Sodoma y Gomorra. No vuelvas a ver atrás. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No mire las cosas que el mundo hace, no mire las cosas que los malvados hacen. Pon tu mirada en Cristo, piensa en las cosas agradables. Deja esas pasiones y piensa en la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio buscan al Señor. Mire, Pablo está bien, le está diciendo, no solo vas a buscar lo bueno, sino aquellas personas que hacen lo bueno. Vas a tener amistad con aquellas personas que hacen lo correcto delante de Dios. Qué importante es que usted, mientras está escapando de una situación difícil, de una situación que le trae fracaso, que le trae dolor y muerte, busca buenas compañías. Por eso ya lo dice un viejo refrán, ¿verdad? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. También dice, el que con la miel anda, o entre la miel anda, algo se le pega. O como decimos algunos, el que con coyotes anda, a aullar aprenda. Naturalmente, no puede aprender alemán ni inglés, va a aprender a aullar. Importante es que usted y yo podamos escoger buenas amistades, personas que puedan influir de manera positiva en nuestra vida, y nos alejemos de todo aquello, escapemos de aquello que puede dañar nuestra vida y llevarnos más y más al fracaso. Y por último, por su gracia también superamos el fracaso cuando resurgimos. Hemos señalado de 3 cosas importantes que hemos hablado ya: descansar, emprender y también huir o escapar. Y ahora queremos hablar de resurgir. ¿Qué pasó con José? Esa es la historia. ¿Qué ocurrió con José? Un hombre que otra vez miraba el fracaso tocando a sus puertas. Ahora, cuando todo parecía ir bien, termina en la cárcel. Termina allá preso en el cuarto o en el lugar más oscuro, más deprimente. ¿Qué pasó ahí? Miremos lo que dice la palabra de Dios. Potifar lo llevó y lo metió preso. Dice el verso 20, vamos a Génesis 39, 20. Tomó su amo a José y lo puso, ¿dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo ahí en la cárcel. Ahí lo dejó. Era su lugar, había fallado, había ofendido a su amo Potifar. Según él, lo había traicionado por la calumnia y la falsedad de aquella mujer. Y terminó en la cárcel. Un fracaso más. Pero otra vez, recordemos que estamos hablando de un hijo de Dios. Recordemos que estamos hablando de alguien que tenía la dirección, la gracia y el favor de Dios en su vida. Un hombre que no se daba por vencido porque sabía quién era el poderoso de Israel, sabía quién era el que había obrado en su vida. Así que llega a la cárcel y en lugar, dice, a refundir a lo más húmedo de su celda y quedarse ahí otra vez sentado o tirado, embrocado, llorando su fracaso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miremos lo que dice en el verso 21. Recuerde esto, dice la palabra: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Va José, llega, sin duda el jefe de la cárcel lo manda al cuarto más húmedo, más oscuro, más tenebroso. Pero ahí José empezó a ver qué podía hacer, sin duda arregló la media cama que tenía ahí, empezó a barrer y a limpiar todo. De ahí miró al compañero que estaba al lado y también le dijo, ¿no quieres que te arregle tu lugar? Y se fue, así como era muy servicial, muy emprendedor, y ahora estaba resurgiendo de nuevo en medio de la derrota. Y ahí, y claramente dice la palabra, pero Jehová estaba con José, esa es la clave. Y le extendió su misericordia y le dio gracia ante el jefe de la cárcel. Qué lindo cuando usted y yo nos podemos dejar guiar
por el favor de Dios, y esa gracia que abunda en nosotros puede ser el instrumento que nos dé puertas abiertas, que nos dé senderos y que nos dé caminos en la vida. Cuando la gracia de Dios está en nosotros, esta gracia abre rumbo, esta gracia abre camino en medio del mar, esta gracia abre horizontes. Y eso fue lo que pasó con José. Dios lo puso en gracia, pero no era una gracia porque José estaba ya sentado lamentándose y gritando y haciendo baladas y canciones hablando de sus maldiciones, de sus fracasos. No, él alababa a Dios, él estaba viendo qué hacía, no se rendía ante la situación. Hermana y hermano, amigo y amiga, Dios va a hacer lo mismo que hizo con José, pero nosotros no nos tenemos que rendir ante estos problemas. ¿Sabe qué pasó? Dice el verso 22. Leamos el verso 22. Y dice la palabra: y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, y todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¡Qué maravilloso! Eso es realmente sobreponerse a situaciones delicadas, resurgir del fracaso, resurgir de la caída, resurgir del abismo y levantarse de nuevo. Eso, como le llamamos en estos tiempos, usted ha oído esa palabra nueva que se está acuñando, resiliencia. La palabra resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse y adaptarse a situaciones inusuales, cosas que no son comunes, cosas que no son normales, que nos traen una situación difícil y un fracaso que enfrentar. Pero el resiliente es esa persona que tiene la capacidad, bajo la gracia de Dios, de sobreponerse y adaptarse a la situación presente y sacar de ella frutos que sean de bien para sostenerle, para aprender a llevar la vida y buscar resultados que sean positivos. Eso es lo que quiere decir básicamente resiliencia. Y José la tenía. Él no sabía la palabra, pero lo tenía por gracia de Dios y sabía sobreponerse a situaciones adversas, cambiar las cosas y mirar el lado positivo de ellas y llevar a sacar frutos de justicia de todo ello. De tal manera que cuando llegamos al verso 23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué maravilloso! Cuando usted y yo podemos, en medio de situaciones adversas y difíciles, descansar en Dios, reposar en Dios, descansar en Él y luego emprender con lo que Dios nos ha dado en su capacidad, talento y gracia que ha puesto en nosotros. Y en medio de eso saber huir del pecado, de la maldad que trae frustración y fracaso. Pero además, como estamos señalando, resurgir, levantarse de las sombras, salir de la situación difícil y ser una persona resiliente que puede hallar el lado bueno de las cosas y transformar lo que parece adverso y negativo y sacar un buen fruto de ello. ¿Sabe por qué podemos hacer eso? Simplemente porque el favor, la misericordia y la bondad de Dios, cuando viene a nuestro corazón y perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, nos da una nueva visión. En primer lugar, usted sabe que tenemos la mente de Cristo, una mente limpia, una mente despierta, una mente llena de la bondad y la gracia de Dios. Y nos podemos levantar, como lo hizo José. Ahí cambió totalmente la cárcel, de tal manera que todo lo que ahí se hacía, José lo hacía, de tal manera que el jefe de la cárcel delegó en él toda la autoridad de la cárcel. ¡Qué maravilla! Que en medio de una situación nefasta y oscura, aquel hombre pudo cambiar la imagen de todo aquello. Ahora, en conclusión, ¿qué queremos decir? ¿Acaso Dios no puede hacer lo mismo con nosotros? ¿Acaso en medio de ese fracaso, de esa derrota que estás experimentando, Dios no te puede levantar? Piensa en esto. Mira tus problemas, míralos, sí, pero descansa en Dios. Y dile: Dios mío, tú que has levantado a tantos, me levantarás con tu poderosa diestra. Dios le ha dado capacidades, talento, habilidades, inteligencia. Emprenda, es tiempo de emprender. Emprenda su retorno a la vida, emprenda su retorno al éxito, pero sobre todo su camino al corazón de Dios para humillarse delante de Él. Y luego sepa huir del pecado, sepa huir de la maldad y empiece a resurgir en medio de la situación difícil. Dios está con nosotros y podemos hacerlo.
porque su gracia y su favor nos sustenta. Piense en lo que hemos dicho, reflexione, mire su problema, sí, mírelo, pero déjelo a un lado y levántese bajo la gracia y el favor de Dios. Ese fracaso no es fracaso, solo es una oportunidad para que usted deje fluir el poder, la gracia y la bondad de Dios en su vida. Lo desafío a hacerlo este día, lo desafío a hacerlo en esta hora. Quiero orar por usted, por su familia, por su trabajo, por su negocio, por esa situación que ha salido mal, por esa enfermedad que lo está atormentando, por esa situación económica que lo cree usted que lo tiene en el fracaso. ¿Quiere que oremos? Oramos. Señor Jesús, gracias te damos. Con todo nuestro corazón venimos delante de ti para bendecir a todos nuestros hermanos, amigos televidentes que están en sintonía de Canal 27. Gracias por estos amigos que prestan su atención a esta señal. Señor, permite que tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas, que tu Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, que esta palabra llegue a lo más profundo de su ser y puedan decir, en medio de mi fracaso, en medio de mi derrota, por la gracia, por el favor de nuestro Señor Jesucristo, puedo levantarme, puedo resurgir, puedo volver a tener vida y esta vida puede llegar a mí en abundancia, para mi vida, para mi matrimonio, para mi familia, para mis hijos, para mis padres. Señor, toma la vida de cada uno en tus manos y permite, oh Dios, que en esta hora puedan hacer una decisión importante que los saque de la situación en que están viviendo, que los saque de ese tormento al que el pecado los ha conducido, a lo que la derrota los ha llevado, y puedan tomarse de tu mano, Señor, y confesar que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, en Cristo Jesús hay una salida, en Cristo Jesús hay un cambio de vida que te da nuevas alternativas por su favor y su misericordia. Descansemos en el Señor. Toca esa mano, toca esa vida, Señor. Bendice este negocio, bendice ese trabajo, bendice esa empresa, bendice esa industria, bendice el lugar donde tu hija y tu hijo ahora está. En el nombre de Jesús lo pedimos y en tu nombre, Jesús, los bendecimos. Amén y amén. Dios nos bendiga. Todos los
Esperamos que este espacio de enseñanza bíblica haya sido de bendición a su crecimiento espiritual. Este programa es una producción de Canal 27. Predicamos la verdad.